Hola, saludos a todas las personas que nos vayan a ver. Estoy tratando de sacar el agua que se encharcó acá y quedaron atrapados como unos 4 o 5 pececitos. No están tan grandes, estaba yo checando desde ayer, me di cuenta que vine a pescar. Y dije voy a ir mañana un poquito más temprano. Ahorita ya llevo como 2 horas sacando el agua porque había más por acá. Y traje una cubeta, vamos a tratar de sacarlo y a ver si podemos rescatar esos peces y lo metemos al río Sales porque esto se va a secar a lo mejor como un mes por ahí, como en abril por ahí, marzo, abril por ahí. Se seca todo, la verdad, casi el río casi ya ni hay agua, ¿no? Vamos a tratar de sacarlos y meterlos ahí donde hay agua, Sales. Saludos y vamos a sacar el agua. Acá como vemos, hay como 2 o 3 creo. Ahí se ve. Como ven acá hay 2. Y vamos a tratar de sacar todo el agua para poder sacarlo. Ayer me di cuenta que habían como unos 3 por ahí, hasta por acá hay unos pequeños. Mira. Ahí estaba un pequeñito. Vamos a tratar de sacar todo el agua que hay acá. Y si no, pues tratar de rescatarlos porque ya en unos días, a lo mejor en un mes por ahí ya se seca todo esto. Y se van a morir, ¿sales? Y es lo que vamos a tratar de hacer. Pues acá seguimos sacando el agua acá en este charco donde quedaron atrapados los pececitos. Y ahorita ya llevamos como un poquito más de 2 horas y media sacando el agua. Sí cuesta bastante, la verdad, cuesta bastante. Y ahorita ya bajó más el agua y ahorita voy a grabar para que vean. No sé, unos 7, 8 pececitos son los que quedaron atrapados en este charco. Estamos echando ganas ahí para poder sacar todo el agua, como que quiere llover, la verdad, como que quiere llover un poquito. Y pues ojalá y no, porque vamos a tratar de sacar todo el agua que está acá para poder rescatarlo, porque son pececitos pequeños, la verdad. No son grandes y yo trato siempre de cuidarlos mucho, ¿no? Así como le estaba yo diciendo en el video de ayer que vine a pescar. Trato de pescar puros peces grandes, la verdad. Y estos son pequeñitos y lo vamos a rescatar mejor y lo vamos a pasar al río porque esta partecita pues se encharcó el agua y quedaron atrapados. Vamos a grabar un poquito. Mira, acá hay como 4 o 5, quiero ver. Estos hay como, por ahí como unos 7, 8 por ahí son los peces que quedaron atrapados acá. Mira. Y no están tan pequeños, están grandes, mira. Ahorita vamos a tratar de sacar más el agua para poder agarrarlos, al decir. Es la primera vez que me toca esto. Mira. Ya están grandecitos, mira.
Creo que la que está acá es la que está un poquito más grande. Esta es la que está un poquito más grande. Vamos a tratar de agarrarla a ver si podemos. Voy a tratar de sacar más el agua para poder rescatarlos todos y pasarlo al río Sales. Es lo que vamos a hacer y vamos a tratar de, pues, a ver si poder sacar todo el agua. También dice bueno ni buena mucho video casi si buena casa si la buena casa todo yo tengo te cuando yo estaba estaba chiquillo ahora y sai todo cái gì tới chuyện luôn chiquillo là chung cả gì tôi quả trên nhung kia là chung kiểu完全不啥了cái chỗ chắc là luôn nhìn tổ đi ra nhà cũng sao mà te cuando yo estaba estaba chiquillo chai nha thì xin anh cũng sao tụi chị tao bán tiền chung tao bảo cô nha tao bán tiền là tao chỉ cái đi chắc ăn nó cũng sao đi đã bị đi nha cái tí qua chỉ lúa của tí là nó đặc biệt của tí nó cày ở tí nhau mà con chai nha sao cô bảo cái này chia tôi với tất cả cái này trên video. Estos vamos a meterlos al río ahorita. Los voy a poner en un lugarcito acá y ahorita voy a venir a sacarlos de nuevo y meterlos al río, ¿sales? Acá los vamos a dejar mientras y ahorita vamos a regresar por ellos para meterlos al río. Pues acá en bueno, en este lugar vamos a meter los peces que rescatamos allá en el charco que quedaron atrapados allá. Y pues son como 10 o 12 por ahí. Hay algunos que están grandecitos, hay otros que están un poquito más pequeños, ¿no? Pero son como 12 por ahí. Sí, son como 12 por ahí. Y en este lugar es donde los vamos a meter para que pues, se sigan reproduciendo, ¿no? Y así como les decía yo hace rato, los hubiera yo dejado ahí, se hubieran muerto porque ese lugar prácticamente se va a secar, ¿no? Y pues quedaron atrapados ahí. Y es lo que hicimos hoy. Tardamos como
4 horas y media ahí para sacar todo el agua que estaba ahí. Tratamos de sacar todos los pequeñitos que estaban ahí y meterlos también, pero metí aparte los grandecitos para ponerlos acá en este lugar especial, ¿sales? Y lo que hicimos ahí, tardamos unos 4 horas, como 3 horas y media o 4 horas para sacar el agua, y porque sí costó bastante, de verdad. Llegué como a las 10 por ahí. Ahorita son a las 2:30, 10, 11, 12, sí, como 4 horas. Bueno, sacando el agua pues tardé como unos 3 horas y media por ahí. Pero pues ahorita ya vamos a poner los peces acá en este río a ver cómo reaccionan, ¿no? Uy. Vamos a soltar uno por uno, grandecitos, pequeños, así como los vaya yo agarrando. Y así lo vamos a ir soltando, ¿sales? Ahí ya van dos, este es el tercero. Este es el cuarto. Y este es el quinto, ¿sale? Estoy agarrando las más pequeñitas. Quinto. Este es el sexto. Estos ya son ya más grandecitos, son 4 los grandecitos que pudimos agarrar. Y son de buen tamaño para comer, nomás que no los voy a comer, los voy a soltar, ¿sales? Siempre me gusta agarrar ya grandes, como el que agarré ayer, pues es como el triple de esto, creo, más creo. Este está pequeñito. Y lo vamos a soltar, ¿no? Estos 4, son 10 los que agarramos ahí, los que rescatamos en ese charco. Y pues ya soltamos 6, ¿no? Y vamos a soltar otros 4. Estos sí están más grandecitos. Y este es el más grandecito. Este es el más grandecito que agarramos. Este es el último.